9 de la mañana, 2 minutos, seguimos platicando con Raúl López de Antes de este movimiento ciudadano en contra del impuesto estatal vehicular. Nos hablaba de las alternativas, incluso él afirma que no habrá disminución en las participaciones si se elimina hoy el impuesto estatal vehicular. Así es. Y que todavía esta administración, la de Andrés Granier, podría eliminarla. Por supuesto, hay tiempo y sobre todo porque mejoraría su sistema tributario para la recaudación. Lo dije y lo sostengo, cualquiera puede ver la ley de ingresos del estado de Tabasco del 2009 y verá que en los ingresos estatales, Tabasco tuvo de ingresos 896 millones de pesos. Hoy, en 2012, los ingresos estatales son 2.517 millones 578.423. Antes de conocer lo que dijo Arturo Núñez sobre el tema el día de ayer, te pregunto, si eliminamos hoy el impuesto estatal vehicular, ¿cuál sería la afectación? Ninguna. Al contrario. ¿Cuál sería la recaudación? ¿Tienes un estimado? Sí, yo pienso que sería no menos entre 350 y 400 millones de pesos. Esto es mucho más de lo que se tiene estipulado. Más de lo que recauda, más de los 245 millones que tiene destinado a recaudar en 2012, que según nuestros cálculos deben andar entre 140 a 150 millones realmente. Entonces lo que no hay afectación, no hay beneficio si se elimina el impuesto estatal. Hay un gran beneficio. No olvidemos algo muy importante. No podemos dividirnos los tabasqueños nuevamente, Manuel. Cuando decimos 300,000 pesos, valor factura, bueno, nuestro movimiento no hace distingos entre ciudadanos de primera ni de segunda, porque no se debe de ciudadanos que tienen posibilidades económicas y los que tienen menos posibilidades. Bueno, yo te voy a decir algo, Manuel. El gran problema en este país es que penalizamos el éxito económico. Sí, es verdad, hay algunos que han hecho el éxito económico a través de la corrupción, pero hay una gran cantidad de mexicanos que se levantan muy temprano a trabajar. El esposo y la esposa trabajan y muchas veces un vehículo no es un artículo de lujo, es un artículo donde hay que dejar a los hijos y hay que ir al trabajo. Hay gente que compra su vehículo de medio uso. Hay gente que lo tiene parado porque resulta que cuando tú pagas un mecánico, a un electricista o le compras una llanta, no puedes disminuir tu impuesto de lo que tú verdaderamente gastaste. Y lo tienes parado, pero te sigue corriendo el contador de que tienes que pagar. Un vehículo es una necesidad, podríamos referirlo así, pero también es un gasto permanente. Porque es un pasivo, yo siempre he dicho, es un pasivo. Siempre tienes que estar gastando. Pagas un costo serio. Ahora, ¿por qué Chiapas eliminó el impuesto federal, teniendo un parque vehicular de 600,000 vehículos cuando nosotros tenemos 438,000? ¿Por qué, Emanuel? ¿Sabes por qué, Emanuel? Porque es más eficiente en su recaudación, porque tiene mayores logros en materia de infraestructura, tan es así que le dan más participaciones federales, llegando incluso a tener un presupuesto casi del doble que tiene Tabasco, con 62,000 millones de pesos. ¿Por qué lo eliminó Puebla? Me dirán algunos, bueno, es porque Puebla es un estado más grande, es industrial. No, ¿sabes por qué? Porque la gente cuando votó por este gobernador, le creyó y lo primero que hizo, como el de Querétaro, fue en el primer día de gobierno eliminarlo. Si tú me preguntas, Arturo Núñez Jiménez, ¿qué tiene para el día 1 de enero del 2013? No conoce los números, no sabe de datos, ya lo ha dicho. Lo único que tiene Arturo Núñez, creo yo como más de 500,000 personas que votaron en ese momento por él, es que lo único claro y cierto es la eliminación del impuesto estatal vehicular. ¿Por qué? Porque los ingresos estatales crecieron 300% en menos de 2 años. ¿No sería irresponsable Arturo Núñez si elimina el impuesto sin conocer toda la información financiera del Estado? Es que realmente, Emanuel, al momento de que esta legislatura tome la responsabilidad y sobre todo ejerza su derecho como representantes nuestros, en ese momento Arturo Núñez tendrá seguramente algo que le beneficiará a la mayoría del patrimonio familiar de los tabasqueños. Y te pongo este ejemplo. Hoy, en este momento, en este día, Emanuel, te puedo asegurar, y que nadie conoce las cifras oficiales, porque hay que decirlo, no todo es malo, Emanuel.
Acabamos de estar en la Universidad Juárez, en la División de Ciencias Sociales, que está por adelante del parque donde se hace la feria. Y te voy a decir, en el Bicentenario. Y te voy a decir algo muy importante, Emanuel. Yo estudié en la Escuela de Derecho hace 21 años, atrás de finanzas. Comparado con esto, esta es una instalación de primer mundo. Créemelo, no todo está perdido. Hay cosas buenas. Y las cosas buenas hay que decir también, en estos 2 años, que creció la recaudación 300% más en materia de ingresos estatales. No lo digo yo, lo dice en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco. Y otra, Emanuel. ¿No tendríamos que esperar, Raúl, a conocer toda la información financiera para tomar una decisión de esta índole? Es que, Emanuel, el impuesto estatal vehicular representa el 0.72%, menos del 1%, Dices, Emanuel. ¿no pinta en un presupuesto No de este pinta, tamaño, Emanuel. el del Tabasco? Tú revisas en el 2009 el impuesto sobre nómina, 160 millones, con los de ahora, más de 900 millones, no pinta el impuesto estatal vehicular. ¿Estos no se correrían riesgo, no sería una ningún irresponsabilidad? riesgo financiero, al contrario, Manuel, al contrario, radioescuchas, hagan sus números, al contrario, la gente que debe la tenencia hacia atrás, vamos a ser los primeros, porque vamos a obtener un beneficio de que de ahora en adelante ya no volveremos a pagar este impuesto que nos frena el crecimiento económico, pero sin recargos, sin multas, sin actualizaciones, que serían más o menos el 60% de la deuda total. Ahí, cuando la gente haga esto, van a entrar dinero fresco a las arcas públicas y vamos a recaudar más que los 245 millones que tiene para este año. Incluso 2002. se hablan de otras alternativas de recaudación. De hecho, el periodista José Chablé me dice, ¿por qué no mejor se amplía la base tributaria con el comercio informal en vez de crear otro impuesto? Bueno, lo que dice Chablé es una gran verdad. Te voy a decir por qué. Y que lo siente mucha gente, No, lo dice te mucha voy a dar gente. el dato Dice, oficial. ¿de qué sirve desaparecer el IEP si se va a crear otro impuesto, otros derechos? O sea, lo que hablabas de la verificación. Bueno, es que también hay algo muy importante. Sí disminuirían los montos, no es lo mismo lo que pagas por tenencia o impuesto estatal vehicular a lo que pagas por una verificación. Sí. Sin embargo, sigues pagando. Sí, pero hay algo muy importante, Emanuel. En materia de ecología nosotros estamos atrás. No sabemos la calidad del aire que tenemos. Sí tenemos el 33% del agua, pero el agua contaminada, que le cuesta mucho a los municipios potabilizarla y clorarla definitivamente. No hemos hecho nada. ¿Sabes cuánto recaudaron en el 2011 las instancias federales por multas en materia ecológica? Cerca de 50 millones de pesos. Nosotros no estamos haciendo nada. Hay otra fuente de financiamiento. Lo que decimos nosotros, el que contamina más, que más pague. Y te doy el dato y que dice el periodista Chablé, una gente muy seria en lo que escribe. Te voy a dar el dato. 2011. El presidente del empleo crearon alrededor de 564,000 empleos formales, según el Seguro Social. Más o menos, alrededor de 500,000. ¿Cuántos empleos se crearon en economía informal? Empleos entre comillas, porque esos empleos no pagan impuestos y esos empleos no pagan seguridad social a estas personas. Más de 1,604,000 empleos. El 64% de los que crean empleos en este país es la economía informal. Por eso el mundo está al revés en este país. Y ahí tendría que intervenir entonces la política de recaudación. ¿Por qué seguirle cobrando a los que pagamos religiosamente nuestros impuestos? ¿Por qué no pagan, por ejemplo, la economía informal? ¿Por qué no pagan todos aquellos, el predial, que están en una zona de Tabasco 2000? Hay que preguntarles a los municipios por qué le dan tantos beneficios a la gente que tiene más ingresos y que tienen casas o terrenos más grandes, con mayor valor patrimonial. ¿Por qué la gente común, la gente que tiene una casita de interés social, es la que más paga el predial, es la que más paga sus impuestos? ¿Por qué seguirle pegando a esta clase social, a la clase media, que es el motor de este estado y el motor de este país? El IEP es el inicio, Emanuel y radioescuchas, de un nuevo crecimiento económico del estado. Definitivo. No hay otra. Ahora, Arturo Núñez estará el 1 de enero del 2013. Ahorita el que es gobernador es Andrés Granier. Y él tiene la responsabilidad. Y él tiene la responsabilidad junto con el Congreso del Estado, hay que decirlo. Mira, vamos a escuchar a lo que dijo Arturo Núñez sobre esta polémica que se ha generado, sobre todo cuando él menciona que está ponderando mantener el impuesto estatal vehicular. Si bien no es una afirmación de que lo vaya a dejar,
pues sí abre la posibilidad que no se elimine por lo menos de inmediato. El gobernador electo Arturo Núñez precisó que eso no significa que no cumplirá con su palabra. Resaltó que la cumplirá. Destacó que sus dichos fueron derivados de que aún no sabe de cuánto será la deuda pública que le heredarán. Sí. Era un poco lo que yo te preguntaba. Escuchemos. Sí. Ante las reacciones que tuvo mi afirmación ante telereportaje, temprano me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua y ponderar dice analizar exhaustivamente una cosa. Y eso es lo que estoy analizando. Yo no he dicho que no voy a cumplir mi palabra, claro que la voy a cumplir y la voy a honrar, pero he de ser ante todo muy responsable con los tabasqueños. Al momento de hoy no conozco, por ejemplo, el monto de la deuda pública que tiene Tabasco, y si resulta que me siento y al día siguiente hay que pagar a muy corto plazo una cantidad importante, pues obviamente tendría que entrar en prisas a tratar de renegociar, y si yo hubiera reducido ingresos y tengo que pagar pidiendo prestado más para pagar más préstamos, pues le va a costar más a los tabasqueños. Entonces tú dices que esto no pinta, no representa, no correría riesgos. No hay riesgos, 0.72%. De todos los ingresos que tiene el Estado de Tabasco en 2012, representa el 0.72%. Algo muy importante. En Chiapas, ¿cómo lo hizo el gobernador para eliminar la tenencia federal y que 600,000 vehículos no pagaran la tenencia? Fíjate lo que hizo Emanuel y amigos Radio Escucha. Redujeron viáticos y gastos sin recortar personal. Desapareció la coordinación de gabinete y se fusionaron áreas de turismo y el Instituto de Bioenergéticos y pasaron a ser una sola secretaría. Pero deben más de 20,000 millones de pesos. Esto endeudó tremendamente Sabines al Estado. Es verdad, Emanuel, pero hay algo que deben de saber los radioescuchas. Hay deuda pública buena y deuda pública mala, y te lo explico. Desde el 2009 he dicho esto. En el artículo 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco dice que solo se contrata deuda pública para inversiones públicas productivas. Ejemplo, Distrito Federal. Si tú ves la Ley de Ingresos del Distrito Federal, vas a ver y dice, voy a adquirir más deuda, pero no la puedo, de ahí vienen los rubros específicos. No se puede utilizar para gasto corriente, no se puede utilizar para nómina, para nada absolutamente, sino para, por ejemplo, generar carreteras que nos vayan a dar ingresos, para generar hospitales que tengan ingresos, para inversiones que, sí es cierto, en ese momento es deuda, pero que poco a poco se va a ir pagando. Aquí, la deuda pública. ¿Qué genera de ingresos el haber adquirido deuda pública en Tabasco? Nada, absolutamente. Por lo menos no se sabe. Por lo menos no se sabe, no es claro. Hay deuda a corto plazo que está por vencerse. Ve, por ejemplo, Chiapas, nosotros tenemos que ir a Tuxtla Gutiérrez por el tribunal federal que está ahí. Y tú ves Chiapas y está creciendo. Chiapas ha ido, los ejemplos que han hecho en materia de administración pública, hasta la Universidad de Harvard. Por eso le dan el gobierno federal más dinero, porque ha sabido negociar esto. ¿Qué significa? Si es cierto, hay deuda, como el Distrito Federal es el más endeudado de todo el país, pero tiene una muy buena administración. Y en el caso de Chiapas, es verdad, hay deuda pública, pero es deuda aplicada a este tipo de rubros de inversiones públicas. Yo no estoy en contra de que no tenga deuda pública el Estado. No, yo lo que estoy en contra es que se haga más deuda pública para tirarla a la basura. Es decir, para algo que no nos va a producir ni un peso. Eso, para tapar huecos. Bueno, lo veremos. Deuda para tapar huecos. Ahora, algo muy importante. Hay cifras oficiales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina y avala del gobierno actual. Si la Secretaría de Finanzas dice que la deuda es de 1.800 a 1.900 millones de pesos, yo le creo porque están unas cifras oficiales. Ahora, si después de que entre el nuevo gobierno resulta que no son 1.800, sino son 8,000 millones o 7,000 millones, te voy a decir algo muy importante. Ahí hay una responsabilidad administrativa y también hay delitos por omisión en ese tipo de información. No, y es que también no consideran deuda pública todo lo que tienen prestado, o sea, todo lo que se ha prestado. Y cadenas productivas, etcétera. Por ejemplo, etcétera. El tema de las cadenas productivas, así la es. Deuda a corto plazo. Pero sigo insistiendo, Emanuel y Radio Escuchas, el IEP representa el 0.72%. Vean nada más el rubro de impuestos sobre nómina, cuánto creció. Núñez también insistió en que es hombre de palabra, sí, pero tiene que ver en qué momento cumple lo prometido. Vamos a escuchar.
Estoy ponderando, dije, estoy analizando exhaustivamente la situación. De ninguna manera voy a deshonrar mi palabra, soy hombre de palabra, pero tengo que ver en qué momento lo hago, en qué circunstancia, porque esa va a ser mi responsabilidad con Tabasco. No estoy como gobernador para cuidar mi figura personal, estoy para responderle bien a los tabasqueños. Se le preguntó también sobre lo extraño que le ha parecido a muchos que él, siendo economista y un personaje preparado, no conociera desde antes las repercusiones al eliminar el impuesto estatal vehicular. Esto fue lo que dijo. La proporción en que impactaba, no específicamente. Recibí algunas personas en tiempos de campaña que me presentaron cuánto recauda actualmente el gobierno del estado por este impuesto, pero no se me hizo referencia a cuánto repercutía en las participaciones fiscales. Ese monto es lo que desconocía y desconozco en este momento. Pero reitero, Arturo Núñez va a cumplir lo que comprometió, pero Arturo Núñez lo va a hacer siendo muy responsable con los tabasqueños. Tenemos una claridad, que sí. Lo va a hacer, lo va a hacer. Tiene palabra y yo le creo como ya lo digo. Sin embargo, puede ser que no lo haga para este 2013. Pero estarás de acuerdo, Emanuel y Radio Escuchas, que todavía hay tiempo, Emanuel, para que lo haga este Congreso del Estado. Pero ya escuchamos al gobernador hablar al respecto. Vamos a escuchar, todavía tengo algo más de Arturo Núñez sobre el tema, pero vamos a escuchar a Marcela González, sí, porque es el Congreso del que tú te referías. Así es. Ella de entrada dice que no es oportunismo del PRI la propuesta de ampliar el subsidio para el cobro del impuesto estatal vehicular y que se exima del pago a los automóviles que cuesten hasta 300,000 pesos. La presidenta de la Junta de Coordinación Política explicó que será hasta diciembre cuando se analice a fondo el tema. Yo creo que es un tema que se va a abordar en el momento que corresponda. El momento que corresponde es hasta el mes prácticamente de diciembre, no es en este momento, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Es otro tema las reacciones que puede haber generado, que esté generando la propuesta que presentó el diputado Jesús González. Yo realmente no comparto esa opinión, me parece que es una expresión con un afán de descalificar, y yo creo que es un tema que es muy serio, y como serio debe de ser tratado. Sin entrar, no quiero entrar a... Afirma que le están creando, poniendo una trampa al próximo gobierno. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Miren, la política es cosa seria y creo que hay que atenderla con mucha seriedad. En ese sentido hay que hacer el análisis, hay que hacer las corridas financieras correspondientes y de ahí podemos emitir la opinión. No es tema ahorita, que no es asunto de ahorita, que posiblemente en diciembre. Les voy a dar un ejemplo. En la anterior legislatura, nos enfrascamos, una fundación nuestra y otros grupos de ecologistas, en pasar una reforma para que no se utilizaran las bolsas de plástico en el estado de Tabasco. ¿Y sabes cuándo pasó esa reforma? En los últimos días de diciembre del 2009. Pasó la reforma en los últimos días. ¿Y qué pasó? Lamentablemente al gobierno del estado se le olvidó que tenía que hacer una campaña para sensibilizar a los empresarios, a los pequeños comercios, para que ya no utilizaran las bolsas de plástico. ¿Y qué pasó al final? Letra muerta. Pero pasó en el último momento. Marcela González es una persona muy inteligente, es una gente que estuvo en finanzas, y cuando Marcela González toca el tema sobre una viabilidad, entonces, para mí y para el Movimiento Ciudadano contra el Impuesto Estatal Vehicular, veremos que verdaderamente se va a ir a fondo con esto. Ahora, guardamos esperanza. ¿Por qué, Emanuel? Porque pareciera ser que la esperanza es algo que verdaderamente es inalcanzable. Ahorita se habla de rating, se habla de rescates en otros países. Cataluña, la región más próspera de España, ¿sabes cuánto es la deuda de ellos? 408,000 millones de euros. Una deuda incalculable, impagable. Lo que tenemos nosotros realmente, los tabasqueños, es esto. En este preciso momento no es un problema de crisis económica. La crisis económica la tenemos nosotros, los ciudadanos, en nuestros bolsillos. Porque los estados y los municipios están siendo rescatados, pero nosotros nadie nos rescata. Lo que tenemos ahorita, y en la realidad, es una crisis de representación. ¿Para qué nos sirve tener diputados? ¿Para qué nos sirve tener senadores? Si al final de cuentas no van a pasar los proyectos que nos interesan. Hemos esperado tranquilamente desde el 2009 hasta el día de hoy. Seguiremos esperando. El 2013
Emanuel, te lo puedo asegurar, como los miles de automovilistas que hay, los 438,000 propietarios de vehículos, no vamos a pagar este impuesto y van a seguir bajando los ingresos. Va a llegar un momento en que verdaderamente no van a poder cobrar. Si no lo eliminan será peor, según lo que tú es que a la ley de ingresos del 2011 así lo asevera. Pasaron el impuesto vehicular de 271 millones a 245,000. Ahora, esos son datos oficiales. Los nuestros, que son otros datos. Tú hablas de que es mucho menos. Es mucho menos. Y va a seguir disminuyendo. Arturo Núñez también habló de la iniciativa que presentó el diputado Jesús González y que refería a la diputada Marcela González para subsidiar el impuesto estatal vehicular a quienes tengan unidades con valor de hasta 300,000 pesos. Vamos a recordar lo que dice Jesús González. Los tenedores o usuarios de vehículos no deberán tener adeudos anteriores al ejercicio fiscal en que se solicite. El contribuyente deberá tramitar el pago dentro de los primeros 4 meses del ejercicio fiscal del que se trate, y el solicitante deberá acreditar estar al corriente en el pago de sus impuestos estatales, tales como el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre el hospedaje, así como los impuestos municipales, caso concreto del impuesto predial y los derechos del agua potable. Los beneficios fiscales a que se refiere la presente sección no darán derecho a devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno. El gobernador electo calificó esta iniciativa como oportunista. Bueno, pues yo creo de una parte que la tendrán que estudiar y dictaminar los diputados, pero no me deja de parecer oportunista. Han tenido 6 años para hacerlo y que lo digan al día siguiente de mi declaración, tomando mi decisión de ponderar el tema como el anuncio de que no lo voy a hacer, pues no deja de haber algo de oportunismo en la actitud. Bueno, esto es como el béisbol, hasta que no cae el out 27, a lo mejor estamos en el out 26. Tenemos esperanza, tenemos que ser optimistas, Emanuel, por una sencilla razón. Lo que dijo el diputado es correcto en el sentido, nuestro movimiento le presentó en diciembre del 2011 todos estos proyectos, donde cómo le hizo Querétaro, cómo le hizo Puebla, cómo le hicieron los estados para desaparecer este impuesto, y efectivamente es un periodo donde se le da para que verdaderamente pueda arreglarse los adeudos anteriores, pero obviamente quitándole recargos, quitándole multas, quitándole actualizaciones y al final arreglar su situación fiscal. ¿Va a ser ingresos extras para el gobierno del estado? Sí. Ahora bien, muy importante, si hoy me dijeras, Emanuel, ¿qué pasaría en el gobierno del estado de sus ingresos si quitaras el impuesto sobre nómina? Yo te lo pregunté. En este momento, yo te lo diría, sería fatal en este momento. En este momento sería fatal. ¿Por qué? Porque es el único impuesto que le aumentaron la tasa, o sea, no se quebraron la cabeza, honestamente, del 1 al 2.5. ¿Cuánto pagan los particulares? Casi el 63% de ese impuesto, ¿no? Somos los particulares los que pagamos. Si lo quita Andrés Granier en este momento sería terrible. El de nómina, solamente. El de nómina. El de nómina. El de IEP no pinta. Del que no se está hablando. Ese impuesto no se está hablando, no hay polémica creció alguna. De 160 millones a más de 900 millones. Y crearon un fideicomiso y los empresarios, por cierto, no que hoy es el último. Y déjame decirte algo, Emanuel. Que se ha dado este fideicomiso tan cuestionado. El fideicomiso sí es cuestionado y polémico. Emanuel, tú te acordarás, desde el 2005 lo vengo repitiendo. Es increíble que los propios empresarios hayan pedido el aumento del impuesto sobre nómina. ¿Qué es lo que hizo el gobierno del estado? Digo, el gobierno del estado ha hecho muchos fideicomisos, son especialistas en eso. O deberían serlo. Y tenían mayoría de votos, y al final de cuentas, hasta el día de hoy, no ha habido la posibilidad de que ese recurso vaya a parar, en este sentido, a proyectos productivos. Yo no estoy de acuerdo de que haga esa función el gobierno, ¿eh? Yo no estoy, para eso está la banca comercial. Pero bueno, ellos lo aprobaron, yo fui muy categórico, mi decisión es eso. Pero hay algo muy importante del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y sí creo que tiene mucha razón. Cuando hablamos de 300,000 pesos, Emanuel, estamos olvidando que las empresas que le dan trabajo a toda la gente aquí, hay muchas empresas que tienen flotillas, y sus vehículos tienen que tener adaptaciones, y con las adaptaciones esos vehículos cuestan más de 300,000 pesos, ellos se quedarían fuera, y eso penalizaría en ese sentido. ¿Cuál creo yo
Para nosotros es que desaparezca porque no pinta, pero en el último de los casos, los 300,000 pesos, yo pensaría más en Querétaro en los 400,000, porque Querétaro, desde que lo desapareció hasta el día de hoy, no ha recibido no menos entre 450 y 500 millones de pesos, de que la gente sigue poniéndose al corriente de sus impuestos locales, impuestos municipales. Es decir, hay un beneficio y hay una eficiencia en la recaudación de impuestos. El diputado Juan José Martínez sostuvo que la reforma correspondiente al impuesto estatal vehicular que presentó el diputado González es una copia de la propuesta de reforma a la ley de Hacienda que presentaron PRD y PAN, cuyas iniciativas, recordó, fueron dictaminadas en sentido negativo, por lo que si la mayoría priista pretende ahora abordar el tema, deben considerar las propuestas que anteriormente se presentaron y se desecharon. Y bueno, la Coparmex dice que el momento para que el gobernador electo Arturo Núñez cumpla con su promesa de eliminar el impuesto estatal vehicular no pase de un año. Esto es lo que pide Daniel Vázquez. Perdón, nada más ahí. Nosotros el 1 de julio elegimos un gobierno en el que el 1 de enero comienza, no el 1 de enero del 2014, el 1 de enero del 2013. Esto no es ni propedéutico, el examen final es el 1 de enero del 2013 para nosotros. Los miles de votantes que hicimos esto. Aquí no hay de que vamos a ver a echar a perder algunas cosas, no. El 1 de enero del 2013, los que votamos, estamos esperando que en este momento se diseñe la esperanza, porque es muy grande, Manuel. ¿Y cómo se diseña la esperanza? Trabajando, es la única manera. El dirigente de Canacintra, José Guadalupe Leal, indicó que el gobierno estatal, el próximo gobierno, debe eliminar el impuesto estatal vehicular. No dudo que lo va a hacer. Canacintra se pronuncia así, la Coparmex ya escuchábamos que pues dice que se elimine, pero que no pase de un año al todo caso. Nosotros en el movimiento sabemos perfectamente que el día clave es el 1 de enero del 2013. ¿Buscarás al gobernador electo Arturo Núñez? Por supuesto. Ante esta polémica, claro, se vuelve a poner el tema sobre la mesa. Lo vamos a buscar. ¿Le darás toda esta información que tú tienes? Mira, aquí me traes información oficial, quiero decir para toda la gente que nos sigue por televisión, que trae carpetas, documentos con todas las indicaciones y señalamientos de información oficial, y tu argumentación de que no pinta, no pasa nada, no cometería una irresponsabilidad, no hay riesgo. No hay riesgo porque los ingresos estatales en Tabasco en 2 años, del 2010 al 2012, crecieron 300% a más de 2.500 millones de pesos. ¿Cuándo lo vas a buscar para entregarle toda esta información y análisis que tú tienes? Bueno, en realidad, a partir de ya, lo vamos a buscar en movimiento, con la única razón siguiente. Arturo Núñez es una gente muy preparada, es una gente que esperó este momento, es una gente que va a hacer lo correcto por Tabasco, nadie lo duda. Es una gente que sabe negociar en materia legislativa, es un experto en eso, pero hay algo fundamental. Todos los tabasqueños estamos esperando que las personas, mujeres talentosas y hombres talentosos que escoja, estén a la altura de la esperanza de los tabasqueños. Hemos sido muy respetuosos porque efectivamente el que gobierna en este momento hasta el 31 de diciembre es el químico Andrés Rafael Granier Melo. Aunque hay una postura ya dada por él, sí, abre la puerta a la diputada González con que en diciembre se pueda retomar este asunto. Sin embargo, en paralelo, más allá de que le corresponda en estos momentos al gobernador Granier esta responsabilidad, tú vas a hacer tu parte con el gobernador Núñez. Porque ¿sabes por qué, Manuel? Porque estas 7,000 firmas que tenemos aquí de contribuyentes que marcharon con nosotros, que firmaron con nosotros, no podemos dejarla abajo de un escritorio. Hay mucha gente que está esperando este momento y lo vamos a hacer. Yo te pido que nos mantengas informados, Raúl, si te llegas a reunir con el gobernador electo, pues de lo que él te comenta al respecto, de cómo recibe toda esta argumentación que tú traes, este análisis, y sobre todo esta afirmación, tú dices, no pasa nada. No pasa y puedo nada. debatir con quien quiera. No pasa nada, van a haber ingresos extras para el gobierno del estado y, sobre todo, las participaciones federales con 2.500 millones de pesos de ingresos estatales están a salvo, seguirán viendo los ingresos. Ahora, que sí hay que trabajar mucho, que los secretarios de salud, el secretario de finanzas, el secretario de educación, sean gente que sepa
cómo buscar los recursos y no firmen convenios con la Federación o con la Secretaría de Hacienda donde pierdan dineros y recursos valiosos que ya se habían ganado en el estado de Tabasco. Por último, Emanuel, y aprovecho esta oportunidad, yo quiero hacer un llamado al Poder Legislativo. Yo creo que hay división de poderes en el estado y quiero firmemente decirles a Lorena Burregar, Armando Beltrán, a José Dolores Espinosa, a Marcela González, a Jaime Hernández, a Fernando Morales, Humberto Villegas, que conoce muy bien el derecho, a Jesús Selván, Fernando Valenzuela y Alberto de la Cruz Pozo, y a todos los demás, que tenemos una crisis de representación y hacemos un llamado a los ciudadanos para que honren el voto que depositamos en ellos y nos cumplan en el AUT 27 el eliminar este impuesto estatal vehicular. Y si en el último de los casos no hay de otra, que lo eliminen en 300 o 400 mil pesos los vehículos para que no nos afecte a todos. Y yo seré el primero, cuando pase esto, en pagar junto con todos los demás del movimiento y ponernos al corriente. ¿Tú no estás al día en estos momentos? No, porque nosotros hicimos un amparo ante el Poder Judicial y nosotros somos congruentes en ese sentido. Entonces, no se trata de dividirnos entre los que tienen un vehículo de clase media compacto a un vehículo más alto. No se trata de eso. Se trata de que ya hay que desterrar este impuesto que nos frena el crecimiento y que representa mínimamente el 0.72% de todos los ingresos del Estado, Emanuel. Es la realidad. Yo agradezco mucho tu presencia esta mañana, Raúl. Creo que interesante tu planteamiento, sobre todo lo que remarcas. Puedo debatir con quien diga lo contrario. Sí, y no se trata de imponer mi criterio, porque al final de cuentas no soy yo. Representamos a muchas amas de casa, médicos, profesionistas, etcétera, que no tenemos partido político, pero que sí nos interesa que las cosas se hagan bien. Y si hay que aportar algunos conocimientos, esto es el sustento de académicos, de empresarios, de economistas, de abogados distinguidísimos aquí en el estado de Tabasco. Esto no es mío, esto es de tanta gente que aportó ese conocimiento y yo lo tengo que defender. Muchas gracias, Raúl López de Antes. Vamos a la pausa, regresamos. Amigo comerciante e industrial, Puertas Automáticas Peláez